para conocer el planeta, para conocer el universo, para descubrir qué es lo que hace que las cosas funcionen y por qué las cosas son como son a través de la observación, el estudio y la experimentación. Podemos develar el poder del universo y hacer que casi cualquier cosa suceda. Esto es Comprendiendo la Ciencia. Ciencia ayuda a comprender al mundo en que vivimos, a explicar por qué las cosas son como son y suceden como suceden. Soy el Dr. Ciencia. Los científicos generalmente emplean principios generales para develar los secretos del universo. Principios que se pueden usar para investigar y descubrir el mundo que lo rodea. La resolución de problemas científicos es la clave para develar los misterios de la ciencia. El mundo en que vivimos es una compleja nave espacial. Existe tanta diversidad de tipos de fenómenos que los científicos deben convertirse en especialistas para explicarlos. Los especialistas científicos estudian un área específica de la ciencia como la biología, la física, la química, la astronomía y la geología. Cuanto más sabemos acerca de nuestro complejo mundo, más especializadas son estas ciencias. La biología, por ejemplo, puede ser dividida en muchas otras subdivisiones, como la zoología, el estudio de los animales, la botánica, el estudio de las plantas, la microbiología, el estudio de los organismos microscópicos, o la citología, el estudio de las células. A pesar de que hay muchas especialidades en ciencia, todos los científicos abordan su problema de la misma manera básica. Este procedimiento universal es el método científico. Los pasos del método científico son básicamente los mismos en todas las áreas de la ciencia. El primer paso en la resolución de un problema científico es definir o establecer el problema. Digamos que nos gustaría descubrir si las diferentes soluciones salobres se congelan a grados diferentes. El paso número uno es establecer claramente el problema. ¿El agua y las diferentes soluciones salobres hierven a diferente temperatura? Luego, ¿cómo un científico debería investigar sobre el problema o recoger información sobre el mismo? En ese caso, le gustaría conocer las propiedades químicas de la sal o del agua o del cloruro de sodio. La sal, como sabemos, es cloruro de sodio. El símbolo del sodio es Na. El símbolo del cloruro es Cl. Juntos, estos elementos forman el compuesto cloruro de sodio. H2O es el símbolo del agua, hidrógeno y oxígeno combinados. Es ese símbolo. Después de investigar el problema, se encuentra usted informado sobre un tópico particular y está listo para el paso número 3. Formule una hipótesis. Una hipótesis es una suposición elaborada. ¿Hervirá el agua a mayor temperatura con o sin sal? Puesto que ya hemos investigado acerca de la composición de la sal y el agua, nuestra hipótesis es que cuanto más sal tiene el agua, llegará a un punto de hervor mayor o menor. Nuestra investigación también demuestra que una vez que los líquidos alcanzan su punto de hervor, su temperatura no sigue aumentando. El próximo paso, el paso número 4, es probar la hipótesis. Esta prueba es la que los científicos llaman un experimento. El experimento ha sido designado para probar nuestra hipótesis específica, que cuanto más sal hay en el agua, más rápido hervirá. Antes de que puedan comenzar un experimento, los científicos deben reunir el material requerido para el experimento. Necesitaremos agua, cloruro de sodio, 4 vasos con pico, una probeta graduada, un plato de vidrio, un mechero de Bunsen o una placa calentadora, termómetro, sujetador de recipientes, balanza de triple brazo, soportes de aros y filtro de tela metálica. Cuando se trabaja en un laboratorio se debe ser muy cuidadoso y consciente. El laboratorio puede ser un lugar peligroso, pero si usted sabe cómo trabajar sin riesgo, puede ser una aventura emocionante.
Hoy trabajaremos con elementos de cristal. Siempre utilice elementos limpios y seque muy bien cualquier vaso de cristal que vaya a calentar en un experimento. También deberá emplear guantes resistentes al calor cuando caliente los vasos de vidrio y cada vez que trabaje en el laboratorio con químicos, proyectiles o calor, use gafas protectoras. Nunca caliente nada, en particular elementos químicos, a menos que haya sido instruido para hacerlo. Nunca caliente nada en un recipiente cerrado y no se acerque a la llama para tomar algo. Cuando emplea fuego, asegúrese de trabajar con pinzas, tenazas y guantes resistentes al calor. Cuando calienta sustancias en un tubo de ensayo, aparte la abertura de usted y de los demás. Y cuando trabaje con químicos, nunca huela una sustancia química directamente del recipiente. No mezcle productos químicos, a menos que le indiquen cómo hacerlo, y nunca toque o pruebe ningún producto químico. Use su sentido común, como cuando pone ácido en el agua. Derrame el ácido en el agua, así solo el agua salpicará. Cuando se encuentre empleando productos químicos, asegúrese de enjuagar su piel y su ropa. Mantenga también limpio el laboratorio y retire el equipo cuando termine. Así estará listo para el próximo experimento. Ya juntamos los materiales que necesitamos para este experimento. Ahora podemos planificar los pasos que vamos a realizar. Nuestro procedimiento. Primero, rotule los vasos A, B, C y D. Es importante que los vasos sean de la misma medida y forma y tengan la misma cantidad de agua dentro. Mida 50 milímetros de agua en el tubo graduado. Cuando esté midiendo líquidos, asegúrese de que el menisco o parte cóncava del agua en el tubo tenga la misma alineación en cada medición. Ahora ponga 50 milímetros de agua en cada vaso. Encienda el mechero de Bunsen y colóquelo debajo del anillo refractario. Tome el vaso A, que contendrá solo agua, y colóquelo sobre el calor. Mientras el vaso A se está calentando, comience a medir las diferentes cantidades de sal que agregará a los otros 3 vasos. La sal es variable o factor que está siendo probada. Iremos cambiando a propósito las cantidades de sal a agregar en los otros vasos, y esto se conoce como la variable independiente del experimento. Estamos buscando una respuesta o variable de la tesis. Esto es lo que ocurrirá al punto de hervor de los vasos con diferentes cantidades de sal. En un experimento solo se puede comprobar una variable por vez. Esto ayuda a asegurar que los resultados son causados por uno y solo un factor. En nuestro experimento, el factor que está siendo probado es la sal. Para medir la sal, coloque el plato de vidrio sobre la balanza de triple brazo y ajuste la balanza en 0. Pese 1/10 de gramo de sal o cloruro de sodio en el plato. Coloque la sal en el vaso B. Para la próxima variable, pese 2/10 de gramos de sal y agréguelo al vaso C. Luego, pese 3/10 de gramos de sal y agréguelos al vaso D, que ahora es el que contiene la mayor concentración de cloruro de sodio, porque no existe variable en el vaso A, y es por esa razón que es llamado el control del experimento. El control es colocado exactamente igual que los vasos con la variable, excepto que este no contiene la variable, la sal. Estoy usando también el mismo termómetro a lo largo del experimento porque no todos los termómetros están calibrados de la misma manera. Si empleáramos diferentes termómetros para cada vaso, tendríamos errores en los resultados de nuestro experimento. El sistema métrico es usado por los científicos en todo el mundo y se lo conoce como SI, la Unidad Científica Internacional de Medición. Sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Lea la temperatura del vaso A. Deberá estar alrededor de los 100 grados. Si la temperatura de hervor no es cercana a los 100 grados en el vaso A, puede ser que el termómetro que está usando esté mal calibrado.
Después de retirar el vaso A del calor, coloque el vaso B sobre el mechero Bunsen. Cuando comienza a hervir, ponga el termómetro dentro y después de unos segundos, lea la temperatura. Repita el proceso con los vasos C y D. El paso 5 del método científico comienza durante el procedimiento para registrar y analizar información. Le llamamos información a las observaciones y mediciones registradas. En este experimento, la información incluye la temperatura alcanzada por cada vaso. Mientras está realizando el experimento, controle cada una de las variables cuando hierven y registre esas temperaturas. Podemos disponer una tabla para ayudar a organizar la información y hacer que nuestras observaciones sean más fáciles de comprender y comparar. La información ahora debe ser analizada para llevarnos a nuestra conclusión. En la tabla de informaciones podemos ver que nuestro control, el vaso A, obtuvo el punto más alto de hervor. Las otras variables con menor temperatura y el vaso D, con la mayor concentración de sal, ha hervido a la temperatura más baja. Partiendo de este análisis, estamos listos para el sexto paso del método científico, establecer una conclusión. El sexto paso. El análisis nos lleva a la conclusión de que cuando la sal es disuelta en el agua, el punto de hervor se alcanza a menor temperatura. Por consiguiente, el agua sin sal disuelta hierve a mayor temperatura que el agua salada. Después de haber llegado a una conclusión en un experimento, es interesante volver y ver si su hipótesis era correcta. Nuestra hipótesis original, más sal en una solución de agua, menor temperatura para el punto de hervor, era la misma que nuestra conclusión. Los científicos generalmente vuelven a verificar sus experimentos para ver si son descubiertos con los mismos análisis. Cada vez que verifican y vuelven a verificar un experimento, están realizando lo que llamamos comprobación. Cuanto más comprobaciones se realizan a un experimento, más precisa es la información que se obtiene. Después de haber completado un experimento, los científicos a menudo tienen más preguntas para ser respondidas. Por ejemplo, ahora sabemos que la sal reduce el punto de hervor del agua, pero ¿reduce también su punto de congelamiento? Los científicos siempre han comprobado que una vez que una pregunta ha sido respondida, hay muchas más que han quedado sin respuesta, y es su tarea el encontrar la respuesta a la próxima pregunta. ¿Se preguntó usted alguna vez por qué en la cocina se le pone sal al agua que debe hervir, o por qué se arroja sal a las frutas heladas? A veces en la naturaleza es muy difícil proponer conclusiones científicas al complicado mundo en que vivimos. Por eso, después de estudiar los hechos, haciendo observaciones y analizando los resultados de los experimentos, los científicos pueden desarrollar y proponer una teoría. Una teoría es la explicación más lógica de los hechos que ocurren en la naturaleza. Una vez que los científicos proponen una, esta debe ser probada una y otra vez. Si una teoría es probada muchas veces y los resultados son siempre los mismos, los científicos han realizado lo que se llama un principio o ley. Muchas de las cosas que creemos que son verdad o principio, en realidad son una teoría, como la de la relatividad y calentamiento del globo. Ahora usted sabe cómo resolver un problema científicamente. Número 1, enuncie el problema. Realice una clara enunciación de lo que quiere descubrir y realícelo en forma de pregunta. Número 2, investigue el problema. Busque información que lo instruya sobre el problema. Número 3, formule una hipótesis. Este es el momento en el cual usted realiza una conjetura elaborada sobre la respuesta a su pregunta. El número 4, compruebe la hipótesis llevando a cabo un experimento. Recuerde comprobar solo una variable a la vez. Número 5. Registre la información obtenida o registre sus observaciones. Siempre es más fácil presentar su información en tablas, cuadros o gráficos y luego analizar la información recogida en el experimento. Número 6. Formule una conclusión. Compare su conclusión con su hipótesis y vea si era correcta.
Usted debe estar pensando, no voy a ser un científico y por lo tanto, ¿por qué tengo que ser capaz de resolver problemas de manera científica? Existen muchas carreras relacionadas con la ciencia que no parecen para nada ser científicas. Usted debería querer ser un artista de la computadora. Los programas de computación pueden crear imágenes de cosas que nunca han sido vistas. La información es recogida y convertida en imágenes visuales. La mayoría de las películas animadas y sus efectos especiales son creados por medio de gráficos generados por una computadora. Otra carrera que no parece relacionada con la ciencia, pero lo es la fotografía. Los fotógrafos usan principios de luz y color para capturar la belleza de la naturaleza. Hasta los bomberos deben conocer los principios científicos, puesto que no todos los fuegos son semejantes. Cada sustancia que está ardiendo tiene distintas características y los bomberos deben estar familiarizados con las propiedades químicas de lo que está quemando para poder apagar el fuego. Por medio del método científico de resolución de problemas, los científicos han respondido a muchas preguntas sobre nuestro mundo y han descubierto que hay aún muchas más preguntas que deben ser respondidas. Hasta han resuelto algunos de los misterios del universo. Soy el Doctor Ciencia y volveré.